Hay una frase que a menudo les repito a mis alumnos, me gusta mucho, que dice, somos historias, no diagnósticos, ¿ok? Entonces, qué importante hablar de nuestro paciente como una historia de vida particular. Claro. Su familia no es la misma que la del paciente otro, o el otro, o el otro, o el otro, ¿no? Hablabas hace ratito del acompañamiento. Sí. Lo retomo con relación a la reconstrucción, porque quizás para una paciente signifique muchísimo reconstruir su seno. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al primer episodio de Insutec, el podcast. El día de hoy tenemos un tema muy serio e interesante para todos, en el cual todos deberíamos estar bien informados, ya que es un tema muy relevante a nivel mundial, sobre todo en México las cifras son descabellantes. Hoy es 19 de octubre del 2023 y es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Imagínense que solo en 2021, según cifras del INEGI, solo en México murieron 7,973 personas por cáncer de mama, de las cuales el 99.4% fueron mujeres y solamente el 0.6% hombres. Y justo por eso hoy inauguramos este podcast con 6 grandes invitadas. Cada una de estas mujeres son especialistas en sus áreas y estoy muy emocionado de que nos acompañen el día de hoy. Para empezar, tenemos a la doctora Nina Contreras, que es algóloga paliativista egresada del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, certificada por la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos y socia y fundadora de Clínica del Dolor Serénica. La doctora Copelia Vélez, que es algóloga y paliativista egresada de Palía, también de la Universidad UNAM en Medicina y Anestesia. Ejerce el sector privado desde 1996 y es director médico y fundador de Paliative. Sí, doctora, está... Paliavite. También contamos con la presencia de la doctora Rocío Valenciano, que es algóloga y paliativista egresada del Hospital General de Occidente, anestesióloga egresada también del Hospital Civil Juan y Menchaca y que ejerce también lo privado aquí en Guadalajara. La doctora Karina, licenciada en Psicología, Karina Millán, de la Universidad de Guadalajara, especialista en psicoterapia, enfermedades psicosomáticas y tanatología, coordinadora también de Paliavite, como coordinadora de paidopsicología, ¿está bien dicho, licenciada? Sí, muchas gracias. Y la doctora Atsiri Madero, especialista en medicina interna y oncología médica, egresada del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, también por el Consejo Mexicano de Oncología Médica y es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología Médica. Y también tenemos aquí a la doctora Karen Cornejo, que es algóloga y paliativista, egresada del Hospital General de Occidente y anestesióloga por la UAG, el Hospital Dr. Ángel Leaño. Gracias por acompañarnos, doctora. Que la doctora Atsiri nos platicara, pues, inicialmente, qué es el cáncer de mama y cuáles son las etiologías y en qué hay que estar pendientes para detectarlo a tiempo. Bueno, como ya comentabas, es un problema de salud pública. Se trata de la neoplasia más frecuente diagnosticada tanto a nivel México como a nivel mundial. Okay. Y en México, importante, es una de las neoplasias que más mortalidad tiene. A nivel mundial no se refleja esto, pero a nivel México sí es una de las neoplasias con mayor número de mortalidad. Y pues la definición es un proceso de células que se van transformando y que se hacen carcinógenas en toda la mama. Importante que puede surgir a partir de las diferentes partes y estructuras de la mama, es decir, desde las glándulas, de los lobulillos, desde la piel, desde el pezón, desde los ganglios que también se encuentran alrededor de la mama. Entonces abarca pues diferentes áreas y puede surgir a partir de todas estas estructuras. Importante saber también que hay ciertos factores de riesgo. Como tal, es bien complicado decir que un solo factor puede darnos esta neoplasia. Si bien hay algunas cosas que pesan más, todas las enfermedades malignas no son producto de una sola situación. Es un conjunto de situaciones las que van a condicionar esta transformación de una célula normal a una célula maligna. Y en contexto de cáncer
cáncer de mama, las primeras o los factores más asociados, uno es ser mujer. Si bien no es una patología única y exclusivamente de las mujeres, definitivamente son más afectadas las mujeres que los hombres. Como ya en las estadísticas que nos comentaste hace unos momentos en INEGI, definitivamente ese es uno de los factores de riesgo. Y esto tiene que ver mucho con la parte hormonal, que sí es uno de los factores de riesgo, que estamos hablando de la parte reproductiva, es decir, que estemos más expuesta principalmente a estrógenos. Entonces, aquí entra el hecho de que una mujer haya iniciado su menstruación a edad muy temprana, se haya retirado su menstruación a edad muy tardía, que no haya tenido bebés también, porque está más expuesta el tejido mamario a estos estrógenos que te platico. También el hecho de que se haya, por algún motivo médico, ya sea anticonceptivo o alguna otra situación, expuesta a hormonas extra, Claro. por un tiempo prolongado, importante mencionar esto, y estos en algunos de los factores reproductivos. Hay algunas otras cosas que también ya se están vinculando, como el hecho de las mujeres que en algún momento de la vida tuvieron alguna otra neoplasia y que por parte de esa neoplasia se tuvo que dar tratamiento con radiación, principalmente en tórax. Entonces, ese también es un factor de riesgo de los que juegan en importancia la historia familiar. Definitivamente todos per se, por estar vivos, tenemos exposición a cualquier neoplasia. Pero el hecho de que alguien de nuestra familia haya tenido directamente una enfermedad de esta incrementa la posibilidad. Asimismo, hay factores como tal hereditarios. Si bien los tumores heredados son menos del 10%, sí puede haber herencia por alteraciones de algunos genes, principalmente los BRCA, que son muy conocidos en esta enfermedad, que nos pueden condicionar a esto, y entre otras de las condiciones que pudieran llegar a estar asociadas, que se vinieron estudiando en los últimos años, es obesidad, estilo de vida, la disminución de la actividad física, también se han asociado con menor grado comparativamente con los otros, pero definitivamente pueden llegar a estar presentes como factor de riesgo. Clásicamente, estas mujeres inician con lesiones palpables o también cambios en cuanto a la piel del pezón, porque recordemos que no únicamente va a ser a nivel glandular, puede afectar toda la estructura de la mama. Entonces es como lo más clásico, la palpación de una nodulación en alguna parte de la mama. Claro, o sea, al principio, bueno, uno de los signos podría ser la palpación de algún tipo de un nódulo palpable en mama. En mama, pero no siempre, pero sí puede modificarse el tejido como en el pezón y ser visible ahí inicialmente. Puede iniciar inclusive ahí con cambios en la piel, que es una parte de un espectro de cáncer de mama, que es enfermedad de Payet, que es únicamente afecta a la piel del pezón. Sí, entonces cambios tanto en piel como palpación pueden ser uno de los signos. El más común definitivamente es la palpación de una tumoración en la glándula mamaria. Sí, ese es como el signo más común. Definitivamente, para que sea palpable esta lesión, pasó todo un proceso y pasó toda una historia. Entonces ahí viene la importancia de la detección temprana. Claro. Debido a que, a pesar de que nosotros como médicos estemos capacitados, hayamos estudiado todo esto para hacer una exploración, los dedos tienen limitaciones, hay cosas que no vamos a detectar, y con todo esto vienen los estudios de tamizaje. Entonces, estos estudios de tamizaje tratan de identificar a mujeres que teóricamente no están sintomáticas, para identificar lesiones muy precoces, porque ya se vio en la historia natural de la enfermedad que puede haber lesiones muy precoces, inclusive difícilmente de palparlas al momento de la exploración. Es decir, que la mujer no llegue a tener un nódulo palpable, hacerlo todo muy temprano, que esto va a impactar definitivamente en la evolución, en el pronóstico y de cómo le va a ir a esta mujer o a este hombre, que también puede llegar a pasar. Sí, entonces ahí es la importancia de la detección temprana, poder brindar mejores tratamientos para favorecer el pronóstico de la paciente. Y en esta etapa de la enfermedad, donde todavía no es palpable como tal, entonces me hablaba, doctora, del tamizaje. Entonces, en esta etapa para el tamizaje no es palpable todavía. O sea, la intención aquí entonces es hacer diagnóstico antes de que sea palpable. Definitivamente, para entender esto,
debemos definir lo que es tamizaje. Tamizaje es hacerle un estudio a alguien que no tiene síntomas. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos haciendo el estudio a alguien que tiene síntomas, esos son diagnósticos, son estudios diagnósticos. Pero nos vamos a este punto. En el mundo, definitivamente los americanos y los europeos son los que más tienen estadísticas en contexto a cáncer de mama. La edad media de presentación en el mundo son 63 años. En México, INEGI hizo un estudio. Entonces, aquí en México la edad media de presentación son 52.9 años. Son casi 10 años antes. O sea, tenemos muchísimo más mujeres más jóvenes con esta enfermedad, mujeres con impacto también económico, porque son mujeres, la mayoría, económicamente activas. Entonces, lo que se trata con el tamizaje es identificar a mujeres que clínicamente no tienen síntomas, mujeres teóricamente sanas. Entonces, esto se va porque de la manera en que se hace el tamizaje, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, es por estudios de imagen. Estos estudios de imagen ya se vio en estudios internacionales que nos ayudan a identificar lesiones muy pequeñas o hallazgos sospechosos antes de que haya una lesión palpable. Entonces, teóricamente, esto nos ayuda a identificar a las mujeres de manera más temprana. ¿Y qué tanto más temprana? Se ha visto que hallazgos en mamografía pueden preceder en tiempo hasta de 2.4 a 4.2 años a la de una tumoración palpable. Entonces, estos tiempos se tomaron en cuenta para establecer las recomendaciones de tamizaje y los modelos de tamizaje. Okay. Entonces, existen varios modelos de tamizaje. Así es. En el mundo, la manera de tamizar a una mujer es con mamografía, debido a que es un estudio accesible, es un estudio relativamente económico y es un estudio reproducible y que nos puede dar información. Entonces, con estos datos que te estaba platicando, las mujeres que empezaron a verse más como esta diferencia de adelantar el diagnóstico fueron las mujeres a partir de los 40 años. Aquí hay como unas variaciones en cuanto a edades, dependiendo de dónde se revise la bibliografía, pero la Sociedad Americana de Oncología recomienda iniciar el tamizaje en las mujeres de 40 años, a partir de los 40 años con una mamografía. ¿Anualmente? Anualmente o cada 2 años, es la recomendación. Aquí en México, la norma oficial mexicana lo recomienda a partir de los 40 años de manera anual o bianual. ¿Sí? Hay otras asociaciones, como son las europeas, que debaten que entre los 40 y los 45 años tengamos que informar a la paciente para que forme parte de la toma de decisiones y a partir de los 45 años se haga de manera rutinaria. Entonces, de manera global, entre 40 y 45 años se recomienda iniciar el tamizaje con mamografía de manera anual o bianual. Excelente. ¿Y esto sería hasta ahorita la forma más moderna de hacer una detección temprana? Definitivamente sabemos que todos los estudios van a tener ciertas limitaciones, pero es el estudio que ha demostrado tener mayor especificidad y sensibilidad, que son ciertas características para identificar bien a los pacientes comparado con otros y que es más accesible. Van a haber algunas personas que van a necesitar estudios complementarios, pero a partir de esta edad se recomienda este método de imagen. En mujeres asintomáticas, por eso se llama tamizaje, y en mujeres también otra es de bajo riesgo. Bajo riesgo o riesgo promedio se considera una persona que no tiene antecedente familiar hereditario, porque esa es otra historia. Ahí, como les platicaba, menos del 10% de los tumores van a ser por una causa hereditaria, principalmente las mutaciones del BRCA. En estas mujeres, el modelo de iniciar el tamizaje es diferente. Se inicia 10 años antes del diagnóstico del familiar o después de los 30 años. En estas mujeres, cuando son después de los 30 años, a esas mujeres no se les hace mamografía, debido a que la mama va a ir cambiando con el evolucionar de la vida de una mujer. Claro. Tiene pues el tejido glandular, el tejido graso, el tejido conectivo que le da sostén. Entonces, en mujeres más jóvenes, la mamografía no demuestra ser lo mejor. Entonces, en mujeres más jóvenes utilizamos ultrasonido y en algunos casos resonancia magnética. Y esto se recomienda en pacientes de alto riesgo, que son pacientes que ya se conocen con mutaciones genéticas que las predisponen a incrementar el riesgo a lo largo de la vida muchísimo más que la población en general. Ok. Y, perdón, adelante. Yo tengo una pregunta, doctora. Nos han tocado frecuentemente en cuidados paliativos las historias lamentables de
atendiste a la abuelita y después a la mamá y luego a la nieta. Y estamos hablando de nietas incluso hasta de la 20ª década de la vida, o sea, muy jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué podría usted recomendarle a este tipo de familias en donde el antecedente familiar parece sí estar vigente y estar activo para estas familias? ¿A partir de qué edad usted recomendaría este tamizaje? Son 10 años antes de la edad de la generación más próxima. Por ejemplo, si la persona más joven, ya estamos hablando de que son varias generaciones, fue a los 45, la mujer en la generación que se esté estudiando sería a los 35, entre los 30 y los 35, no antes de los 25. Okay. Entonces, esto también es importante porque estas mujeres se van a beneficiar de una valoración genética. Entonces, cuando vemos en consulta mujeres muy jóvenes o que cuando estamos preguntando de los antecedentes, tía materna, mamá, abuela, empezaron a tener también este tipo de diagnósticos, los mismos diagnósticos, se debe de enviar a una valoración genética para que el genetista determine los genes que son los ideales para determinar y poder establecer el riesgo genético. Y otra pregunta, actualmente estos exámenes ya son más accesibles a las familias en nuestro país, ¿verdad? Definitivamente, porque hay varias asociaciones que que apoyan, principalmente cuando más, deberían apoyar todo el tiempo, pero cuando más hay apoyo es en octubre, para las mutaciones como ciertas puntuales, e inclusive hay ciertas páginas de ciertos estudios que dan como apoyos. Porque la mayor parte de estos estudios se mandan a analizar al extranjero, son testeos genéticos que se mandan a analizar al extranjero. Hay estudios que son paneles, aproximadamente 74 genes, que nos hablan del riesgo germinal, es decir, con lo que nacemos, lo que es hereditario. Y estos paneles evidentemente tienen un costo más elevado, pero también se pueden hacer testeos de cada gen en específico. Es de ahí la importancia de que un genetista nos ayude para identificar el patrón y cuáles son los genes candidatos a testear, para que esto sea también más accesible para el paciente. ¿Esto se hace con una prueba de ADN nada más? Se hace con una prueba de sangre o con una prueba de saliva, en donde se pueden aislar ciertas células para testear el DNA mitocondrial y otro tipo de DNA, que es con el que nacemos. Otra pregunta, queremos aprovecharla, doctora. Nos ha tocado frecuentemente los anestesiólogos que también damos para pacientes con cáncer de mama, que ya las aseguradoras incluso ya han autorizado la cirugía preventiva. Entonces, ¿usted en qué momento le recomendaría a estas familias que tienen antecedentes, ¿no?, genéticos este tipo de cirugías que se hizo muy famosa con… Sí. Angelina Jolie. Ajá, todo el mundo conocemos el caso de Angelina Jolie, que tuvo la posibilidad económica de hacerse el test. Específicamente ella salió mutada para BRCA, que tener esta mutación, dependiendo si es el 1 o el 2, en general ofrece hasta casi el 60%, inclusive más, del riesgo en el transcurso de la vida de tener una neoplasia de mama. Y no solo de mama, ovario también. En hombres puede ejercer o puede darnos el riesgo de cáncer de próstata y cáncer de páncreas también. Entonces, si ya es una mujer que se determinó genéticamente que es portadora de esta mutación, se recomiendan hacer dos situaciones. Uno, iniciar el tamizaje temprano. Y el tamizaje es con imagen, y a estas mujeres se les recomienda también iniciar con la autoexploración a partir de los 18 años, que es normalmente cuando ya… por anatomía y por fisiología y por el desarrollo, ya tiene como una estructura más formada la mama. Entonces, la cirugía reductora de riesgo, que es uno de los nombres que se le denominan a esto, cirugía profiláctica, se va a recomendar y tiene que ver con los deseos genésicos también de la persona. Es decir, si la mujer quiere tener hijos y quiere dar lactancia. Entonces, no hay una edad establecida así de consenso internacional para iniciar con la cirugía profiláctica. En el día a día, en la consulta, ¿en qué nos basamos? En los deseos genésicos y que inicien el tamizaje. ¿Por qué? Porque también va de la mano con cirugía para reducción del riesgo de cáncer de ovario, que es una oforectomía, que definitivamente te pones a pensar, o sea, dejar a una mujer menopáusica a los 35 años, en consenso se recomienda después de los 35 años o ya que haya cumplido su riesgo, su deseo genésico. Claro.
Y digo, aprovechando que tenemos aquí a la doctora, ¿cómo se puede abordar este tema en cuanto a la psicología de los pacientes cuando sí tienen que hacer ese tipo de procedimientos más como en un aspecto profiláctico? O sea, van a retirar algo para prevenir algo que no saben si realmente iba a llegar o no. Entonces, llevan un proceso de todos modos importante, me imagino. Así es. Fíjate que hay un área que se está desarrollando mucho, que es la psicoprofilaxis quirúrgica, que precisamente trata de todos esos temas. Es la preparación de los pacientes a cualquier cirugía. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que está enfocada al cáncer de mama en específico. Claro. Lo acabas de mencionar tú, los riesgos están. Sí. O sea, tú estás haciendo una valoración de los riesgos. Claro. ¿Cuántas personas tienen esa posibilidad? Muy pocas, desafortunadamente, ¿no? Ahorita, Sí. como lo mencionaban, por el costo, por lo que sea. Claro. Pero, sin embargo, es una decisión muy difícil. Cuando hablamos de un paciente con cáncer, en este caso estamos abordando el día de hoy la conciencia hacia el cáncer de mama, tenemos que hablar del dolor de la pérdida. Sí. Estoy reunida aquí con personas que admiro y que respeto muchísimo. Digo, a todos ustedes trabajan con el dolor físico, el dolor del cuerpo, el dolor de la enfermedad. Y en este caso a nosotros nos toca trabajar con el dolor emocional, con el dolor psíquico. Sí. ¿Sí? Es un duelo anticipado. Claro. Entonces es trabajar con el dolor de la pérdida. Cuando nosotros hablamos del dolor emocional, ¿qué lo ocasiona? ¿Qué ocasiona los duelos? Una pérdida. Sí. En este caso estamos hablando de la pérdida de la salud como la teníamos idealizada. Claro. ¿Sí? Porque ya lo decía la doctora al inicio. Bueno, desde que nacemos, pues tenemos la probabilidad de enfermarnos de algo, ¿no? Y no sabemos ahora sí qué. Sí. Por más que tengamos cuidado con nuestra dieta, nuestra vida, la posibilidad está. Entonces, tenemos que abordarlo desde ahí, desde la pérdida de la salud, la pérdida de una parte del cuerpo, Claro. la pérdida del trabajo, porque cuando tú te vas a someter o te dan un diagnóstico de cáncer, bueno, pues también dejas de trabajar. Claro. Si estamos hablando de una madre de familia, Sí. de una madre de familia que es cabeza tal vez o que tiene niños pequeños, bueno, es la pérdida también, es el duelo de su función como mamá, del cuidado con los hijos. O sea, Claro. es trabajar el dolor de todas las pérdidas que pueden presentar, Y cuando ¿no? es joven, a lo mejor hasta la pérdida de la oportunidad de amamantar en algún punto de su vida, ¿no? Así es. Sí. Entonces, bueno, me extendí un poquito, me amplié mucho, ¿no? En la pregunta, pero sí se trabaja. O sea, estamos ahorita, hay varias escuelas o varias instituciones que dan lo que es la psicoprofilaxis quirúrgica. De hecho, yo recién hice un curso de eso, y es la preparación antes de la cirugía. Pero, repito, trabajamos con el dolor de la pérdida. Claro. Y ya les di un pequeño panorama de todo lo que se pierde, ¿no? Claro. Qué importante. ¿Y hay instituciones ya mexicanas que hagan estos exámenes pues de genes ya en laboratorios aquí o todavía no contamos con eso? La mayoría se vinculan. Hay algunos, la mayoría son en el extranjero. O sea, de respuesta corta, la mayoría son en el extranjero. Se está tratando de hacerlo ya aquí de manera nacional, pero el panel más famoso para esto es en el extranjero. Y obviamente los tratamientos dependen de la etapa en la que se diagnostique. Claro. Entonces puede ser desde solamente medicamentos sin la necesidad de retirar una mama hasta pues ya cuidados paliativos. Definitivamente dependen, una, de la etapa en la que se diagnostiquen, dos, del tipo de tumor que sea. A pesar de que decimos cáncer de mama es solo abrir un cajón. Okay. Hay dentro de cáncer de mama diferentes subtipos moleculares. Esto va a depender de, coloquialmente le podemos explicar al paciente de qué se alimenta el tumor. Si se alimenta de hormonas, si se alimenta de una proteína, si no se alimenta de nada de esto. Entonces, dependiendo de cada uno de estos puntos, también impacta en el tratamiento. Y también depende de cómo está el paciente, del estatus performance del paciente. Ahora, actualmente en 2023
aún la cirugía sigue siendo parte del pilar del tratamiento cuando una enfermedad está localizada. Dirían coloquialmente, o diría la gente, o sea, arrancamos el mal, se acabó. ¿Sí? Entonces, definitivamente el control local ha impactado y es parte de lo que hacemos o de lo que las pacientes deben de llevar al día con día. Lo que sí ha modificado durante el transcurso de los años es la radicalidad del procedimiento. Antes eran cirugías muy extensas, cirugías en las que se llevaba el músculo, cirugías muy aparatosas y que afectaban también la funcionalidad y evidentemente pues el verse a la paciente, o sea, era un impacto en las pacientes. Posteriormente se fue evolucionando a cirugías un poquito menos radicales, pero con la misma efectividad para mantener la enfermedad, ahora sí que quieta sin enfermedad, porque esa es la intención de llevar a una paciente en cirugía, dejarla sin enfermedad. ¿Sí? Y con el pasar de los años ya se tiene algo que se llama cirugía conservadora de la mama, que es decir, se quita el tumor solamente con parte del tejido alrededor. Hay ciertas características que se deben de hacer para esto, no es para todos los pacientes, y permite tener resultados efectivos, que es lo primero, o sea, primero es la efectividad y garantizar que hay un control oncológico, pero también te permite tener resultados estéticos y funcionales para el paciente. Entonces, la cirugía en las etapas localizadas, que son etapas tempranas, es parte y es el pilar del tratamiento. Ahora, lo que viene después es para disminuir la probabilidad de que la enfermedad vuelva. ¿Sí? Entonces, uno pensaría, bueno, se acabó el mal, la arranqué, o sea, cirugía, se arrancó, se acabó el mal. Sin embargo, todas las enfermedades, no solo esta, les gusta volver. O sea, biológicamente la célula neoplásica es una célula bastante inteligente. Entonces, lo que se busca después es esto, reducir la probabilidad de que la enfermedad vuelva. Porque a pesar de la cirugía, en ciertos tipos de tumores, dependiendo lo que les platicaba ahorita de la biología del tumor, pueden regresar. ¿Sí? Claro. Entonces, eso de qué va a depender del tipo biológico de la enfermedad y de qué tan diseminada estaba, de qué tan grande estaba el tumor, de si había tomado ganglios o no había tomado ganglios. Y un punto y aparte, y ese es un tema bastante interesante, es cuando la enfermedad se diagnostica de manera distante, metastásica. Ese es manejo médico, ¿sí? Y estrictamente es un tratamiento sistémico paliativo, porque lo que estamos haciendo es disminuir la enfermedad, pero no se la vamos a quitar. Hay mucha eficiencia actualmente en los tratamientos que sí podemos llevar a una respuesta completa. ¿Sí? Entonces, no es en todos, es importante aclarar eso, no es en todos, pero sí podemos tener un muy buen control de la enfermedad, definitivamente. Hace unos 20 años prácticamente todas las mujeres se trataban igual, todas las mujeres. Entonces empezaron a identificar todas estas situaciones y empezamos a ver el uso del bloqueo hormonal, el uso de la quimioterapia, el uso del bloqueo de esta proteína en quienes los expresan, el uso de otros medicamentos como inmunoterapia, como inhibidores de ciclina. Entonces esto ha mejorado definitivamente el pronóstico y también la calidad de vida, porque también, gracias a Dios, o a quien ustedes crean, ya también los estudios toman en cuenta calidad de vida, que no se afecte a la calidad de vida. Ya es algo importante decir, ok, le vamos a dar adyuvancia, que es el tratamiento que viene después de la cirugía. Es para disminuir la probabilidad de que la enfermedad vuelva, pero el balance, siempre el balance. ¿Qué tanto voy a causarle yo efectos adversos? ¿Qué tanto voy a afectar su calidad de vida? Y en realidad, ¿qué beneficio voy a tener? O sea, el beneficio neto. Entonces, de todo esto depende el tratamiento de una mujer con cáncer de mama. Es un tratamiento sumamente personalizado de cada una, de manera que en foros cuando hay estos eventos te encuentras a mujeres y cada una se da cuenta. A mí me dieron pastillas después, a mí nada más me dieron quimioterapia, a mí nada más me operaron, a mí me siguieron dando una vacuna por un año. Entonces, de todo esto depende el tratamiento que va después. Eso está increíble porque luego a todas se las llevaban con el mismo tratamiento y entonces les prolongaban la vida un montón de años, pero con una calidad de vida muy mala y entonces al final pues no saben si era benéfico. Sí, hay muchos estudios en los que se empezaron a ver estos beneficios de, oye, ¿de verdad esa mujer se beneficiaba de quimioterapia? Sí. O sea, porque no son tratamientos cualquiera. Claro. Yo creo que ningún medicamento, pues un medicamento cualquiera, pero definitivamente el tipo de medicamento de los oncológicos tiene un punto y aparte en cuanto a los efectos adversos que puedan generar. Claro. Entonces, analizar y conocer la biología de la enfermedad que nos ha permitido subclasificar y poder, ahora sí que delimitar, dibujar más el tratamiento. Claro, o sea, básicamente
dependiendo de qué se alimenta, le quitan la comida y pues entonces hasta ahí lo dejan. Sí, coloquialmente Sí. sería eso, o sea, darle un manejo cuando está localizado Claro. quirúrgico Sí. y posteriormente un manejo para evitar que vuelva, disminuir la Excelente. probabilidad. También, Ok. actualmente, antes se operaban muchas personas y tenían recurrencias, o sea, regresaba la enfermedad de manera muy temprana, o era muy complicada hacer la cirugía por el volumen del tumor, por la carga que tenían de los ganglios enfermos. Entonces también se empezó a implementar tratamientos antes de la cirugía para Sí. disminuir el volumen del tumor y que de manera que al cirujano sea un proceso mejor tanto para la paciente y en el control de la enfermedad. Entonces, ya hay varias partes en las que los medicamentos entran. Definitivamente es personalizar al paciente y todos estos datos nos ayudan. Y estas técnicas, afortunadamente, la mayoría de estas técnicas, al menos para la clasificación de los tumores, cada vez han sido más accesibles. En los estudios se hicieron con plataformas genéticas. Eso suena bastante utópico para nuestra población, pero se hicieron analogías con pruebas que sí tenemos a la mano, como la inmunohistoquímica. Entonces, ya actualmente esto, gracias a Dios, es una realidad Sí. de tener clasificados a los pacientes para poder, ahora sí que hacerles como un traje a la medida para Claro. su enfermedad. Súper bien, qué bueno. Oye, cómo ha evolucionado todo y qué maravilla que para las mujeres hoy puedan tener eso. Y más pues porque es algo muy recurrente por las estadísticas. Y en alguna ocasión me tocó conocer, cuando yo estaba en la preparatoria, vivía con una tía que tenía una tienda de abarrotes. Y ahí llegaba una señora que le habían cortado un seno. Sí, y como consecuencia de la cirugía, su brazo se le hizo muy grande y muy gordo. Linfedema se llama esa complicación. Y es consecuencia de... Lo que pasa es que para que la cirugía oncológica, de las múltiples cosas que puede llegar a ser la cirugía oncológica, pero que es la estelar, es dejar a la paciente sin enfermedad. Claro. ¿Sí? Pero entendiendo cómo es la enfermedad neoplásica no únicamente se tiene que quitar la enfermedad, tenemos que pensar en qué haría el tumor. Entonces, en caso de cáncer de mama, se tiene que hacer estudio de los ganglios, que en la mayoría, más del 80%, es el primer sitio a donde se va a ir la enfermedad. Entonces, algunas de esas personas ya van a tener ganglios cuando llegan a la consulta, sentí una bolita en la axila, sentí una bolita aquí en el brazo. Sí, entonces, definitivamente esos ganglios se tienen que retirar. ¿Qué se hace todavía? Esto tiene que ver con accesibilidades en los servicios de salud. Se quitaban los ganglios del brazo de la mama que estaba afectada. Entonces, ese procedimiento se llama linfadenectomía. Es algo que se debe realizar para mejorar el control local. Porque cuando quitamos la enfermedad puede volver, y puede volver de dos maneras. Puede volver en el sitio donde estaba, de manera contralateral, en la mama contralateral, o en otro órgano a distancia. Entonces, quitar esos ganglios se veía que podía mejorar que la enfermedad no volviera de manera local. Pero decías, oye, estas mujeres están teniendo toda esta complicación, se llama linfedema. Se puede presentar inmediatamente después de la cirugía o hasta meses o años después de la cirugía, y hay manera de poderlo gratificar para dar tratamiento. Sí, entonces, ¿qué se hace actualmente? Siempre que sea disponible, esto es más tema de acceso a servicios de salud, se analizan solo unos cuantos ganglios. Cuando la mujer no tiene ganglios palpables, se analizan unos cuantos ganglios. En el momento de la cirugía, ok, no están enfermos, esta mujer se beneficia de no hacerle la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque riesgo-beneficio le vamos a dar más linfedema y con esto la probabilidad de que estén enfermos es baja. Entonces, claro, si ya hay ganglios enfermos, se tiene que ir a ese procedimiento, a ese proceso. Si hay ganglios enfermos, al momento de analizarlos en el ganglio centinela, también tiene que irse a linfa, a la linfadenectomía. Pero es parte del proceso quirúrgico para el control de la enfermedad, el control local. Ok. Y bueno, no sé si alguien más quiere preguntarle algo a la doctora respecto a, pues, el cáncer de mama como tal. ¿Alguna duda? Yo quería hacer una pregunta, doctora Tsiri. Bueno, regresándote mucho, hablabas acerca de la incidencia en hombres. ¿Qué tanto es la incidencia del cáncer de mama en hombres? Sí. ¿Y hay tamizaje para ellos? Para los hombres, el tamizaje va cuando se conoce a una persona mutada por BRCA. Ellos normalmente no entraron en los estudios epidemiológicos que hicieron las pruebas de tamizaje. Entonces, ¿en quién sí hacemos? En personas que sabemos que son portadoras de la mutación. ¿Por qué? Porque, como les platicaba,
el hecho de que sea una mutación hereditaria hace que también el hombre sea probablemente portador. Entonces, por ejemplo, ver a un hombre con cáncer de mama, ese hombre tiene que irse a test genético. Así, es la indicación y la recomendación. Entonces, de que la mayoría de estos normalmente suelen también presentar tumores agresivos, no solamente las mujeres. Es más teóricamente sencillo identificar esta enfermedad en hombres porque normalmente la mama tiende a no ser voluminosa como las mujeres, pero ellos no entraron en el estudio de tamizaje. Se recomienda la exploración y todo esto en pacientes de alto riesgo, que son los que son mutados. Ok. No, por nada. Y aquí, en esta parte del tratamiento, doctora, ¿cómo se abordan estos temas con los familiares y para integrar y que toda la familia esté pues informada junto con el paciente y puedan lograr entender cómo por el proceso por el que está pasando? Mira, primeramente yo creo que es algo bien importante cuando hablamos de salud, Sí. sobre todo cuando lleva un diagnóstico que lleva tanta carga, ¿sí? Es hablar con la verdad. Porque socialmente y culturalmente tendemos a protegernos, ¿sí? A que no sepa, que no sufra. Creemos que aliviamos el dolor evitando información. Claro. Aquí no hay que cometer ese error. ¿Por qué? Porque, acuérdate, cuando buscamos respuestas, ¿qué hacemos? Preguntas, ¿sí? Obviamente toda la familia va a tener muchas preguntas. ¿Qué podemos hacer? Brindarle, pero información lo más precisa y lo más confiable, con referencias seguras, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, sí tenemos que hacer un acompañamiento, le llamamos así, le vamos a llamar así, ¿sale? Claro. El proceso de la enfermedad es un proceso complicado. Claro. Sobre todo la connotación que llevan las palabras, ¿no? Cáncer de mama. Acabamos de escuchar las estadísticas y todo eso. ¿Qué piensa una paciente? ¿Qué piensa el familiar de una paciente o de un paciente que recibe este diagnóstico? Claro. O sea, social y culturalmente, muerte, temor, o sea, el miedo. Sí. ¿Qué es lo que más nos da miedo? La incertidumbre, lo desconocido. ¿Qué podemos brindarle? Información precisa y real de lo que está sucediendo. Nosotros, por lo general, hacemos un abordaje multidisciplinario. Trabajamos en Paliavite, trabajamos como un equipo conformado por varios profesionales. O sea, está el área médica, está el área de trabajo social, estamos psicología. Entonces, abordamos a la familia ahora sí que por todos lados. Claro. El trabajador social ya está viendo cuáles son las condiciones de la familia, si están procesando la información o no, las psicólogas en cómo están reaccionando, claro. Si están en resistencia, si están en negación. Hablábamos hace ratito del dolor de la pérdida. Sí. Entonces, al hablar del dolor de la pérdida y del duelo, también identificamos cada miembro de la familia en qué etapa está. Claro. ¿Sí? Porque no van a la par. Claro, claro. Entonces, podemos tener un miembro que esté en negación y otro que esté en ira total. Sí. Y pues ahí te puede tocar de todo, ¿no? Entonces entra la gratitud, entra la compasión hacia el paciente, que es bien importante. Sí. Fue un tema que se abordó ahora que nos vimos en las reuniones por allá, el tema de ser compasivos, de tener una escucha activa, verdaderamente escuchar a los pacientes y a sus familias. Sí. El abordaje tiene que ser con la red de apoyo y con, ahora sí que los cuidadores principales, claro. Con todos. Llevan el proceso todos juntos. Así es. Y sí, es lo que proponemos. Quería como preguntar también, bajo la consideración de todos, ¿cuáles son esos pilares básicos para este paciente para tenerlos dentro del equipo multidisciplinario que lo va a llevar por todo el proceso? O sea, ¿qué especialistas son los que tienen que acompañar a este tipo de pacientes? Porque pues tienen que estar todos los pilares equilibrados desde lo psicológico, el dolor, también incluso aparte, a veces la parte espiritual. Digo, siento que son muchos factores que hay que equilibrar, ¿no? Sí, así es, porque ahorita que mencioné la espiritualidad, ya responderán ahorita las doctoras, pero yo quiero, qué bueno que lo mencionaste,
Anteriormente lo englobamos, la espiritualidad, como dentro de lo psico, ¿no? O lo social, más. Claro. Porque hablábamos de las 3 esferas, lo bio, lo psicosocial. Sí. Y actualmente se hace mucho énfasis por el tema de las creencias en las personas, porque de algo se van a agarrar. Sí. ¿Sí? Lo decía la doctora Tsiri hace ratito, en Dios o en quien ustedes crean, pero es bien importante la fe y en qué te vas a agarrar en tu proceso, en este acompañamiento del camino de la enfermedad que es tan difícil. Qué importante mencionar lo bio, lo psico, social y espiritual, ya dándole una sección más grandecita, porque antes lo espiritual entraba en las otras, ¿no? Lo acomodábamos ahí como que donde se podía. Sí. Entonces sí es un pilar bien importante. Muy importante. Y entonces, ¿para qué? Porque uno normalmente, bueno, diagnostican a alguien en la familia, pero entonces corres con lo que te duele. Pues, te duele el pie, pues te vas ahí con, no sé, el traumatólogo o esto. Pero entonces llegas y tu diagnóstico es cáncer de mama. Pero entonces, para que el proceso sea más llevadero y estés bien cubierto por todas las áreas, hay que estar conscientes de que pues necesitamos un terapeuta, necesitamos que nos maneje el dolor, que hay veces no solo el oncólogo puede participar en esta área y es necesario también. Entonces, todos esos pilares, ¿quiénes serían? Definitivamente pues está la persona de referencia, que esos son múltiples, desde médicos generales, médicos internistas, los ginecólogos, que son los que más las mujeres acuden a ellos para consulta de alguna alteración en la mama. Entonces, ya posteriormente a eso, que se hace sus abordajes con radiología, en caso de necesitar biopsia, cirugía, en el mejor de los casos, posteriormente llegan con oncología. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos un paciente con un diagnóstico de esta índole, yo siempre les digo coloquialmente, tienes que ir a la parte de psicología y la parte de nutrición forman la canasta básica. Claro. ¿Por qué? Porque necesito que estés bien, o sea, no eres un conjunto de órganos que estás caminando nada más por ahí, o sea, tienes más cosas dentro, ¿ok? Y es un proceso. La mayoría de las mujeres son mujeres que no tenían otras enfermedades, que normalmente no necesitaban acudir al hospital. Entonces, parte del equipo siempre debe ser, pues, de la parte del área médica. Nosotros como oncólogos que vemos el tratamiento de la neoplasia como tal, nosotros nos apoyamos en diferentes especialistas, porque la tendencia es hacer todo más específico para hacer mejor el tratamiento. Entonces también involucrar a la parte de dolor es bien importante, y no únicamente cuando el paciente ya está en etapas terminales, está el dolor después de la cirugía, el tratamiento les genera dolor a los pacientes también, o sea, desde esas partes, porque antiguamente se tiene ahí el pensamiento ahí de las cavernas que solo hasta el final se involucren ellos. Y pues la realidad es que eso es antiquísimo. Entonces, y aparte, yo siempre les comento a los pacientes, y es la tendencia internacional, tiene que verte alguien de nutrición. Tenemos que mantenerte en cierta manera. Definitivamente el tratamiento va a hacer cambios, vas a perder peso. Tenemos que mantenerte para que todo esto se haga de la manera más llevadera y no olvidar la parte de, oye, eres una persona, estás pasando por un proceso. El cáncer es una enfermedad social, no es una enfermedad que solamente va a afectar al paciente. Es una enfermedad en cual la familia se va a involucrar, el vecino se va a involucrar, 1000 personas van a empezar a darle consejos, van a involucrar en todo. Entonces, tiene que ser la parte médica con los diferentes especialistas que ahorita platicaba, la parte de psicología y la parte de nutrición. Eso es así básico, de lo mínimo indispensable, yo creo. Claro. Doctora Nina, ¿iba a decirnos algo? Nada, que precisamente queremos invitarlos a todos, los médicos de todas las especialidades, a que por favor, cuando ustedes hagan un diagnóstico de cáncer de lo que ustedes quieran o una enfermedad que vaya a ser crónico-degenerativa, a la cual ustedes ya saben que el paciente no se va a curar de ninguna manera, o sea, no hay de ninguna manera un tratamiento que vaya a llevar a la curación, es ahí cuando no tienen que llamar al equipo de paliativos. Y no es nada más el médico paliativista, están también los psicólogos, están también la parte de la espiritualidad que hablaba ahorita hace ratito. Entonces, es un equipo muy grande y sí tendríamos, en teoría, como dice la doctora, que empezar en ese punto en donde se da el diagnóstico de una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo. No cuando ya vimos que acabamos con toda nuestra quimioterapia, nuestra radioterapia,
nuestro 1.000.000 de cosas y tenemos al paciente ya caquéctico, en cama, sin poderse mover, sin una oportunidad de hacer un buen cierre con la familia, porque ya nos presentamos ya pues en las últimas, entonces claro, dices paliativos y das de cuenta que estás viendo un sopilote, ¿no? De que ya se lo va a llevar. Sí, tal cual. Es el tabú. Entonces, para poder quitar ese tabú, es súper importante que nos tomen en cuenta como, va a venir el internista, va a venir el pediatra, va a venir el paliativista. Mira, no es un sopilote. Somos parte del equipo médico y podemos hacer muchas cosas bonitas, padres, independientemente de que estemos en un camino que va a llegar al final. Entonces, sí es como mi mensaje para todos los doctores que nos vayan a ver. Sí. Considérenos desde el día en que ustedes ya saben que está fuera de tratamiento curativo. Porque creo que, es la parte más importante. Ya todo el tratamiento, cuando ya sabes pues, que no va a haber un fin de la enfermedad, pues se lleve bajo un acompañamiento para que la calidad de vida sea la mejor posible. Sí, creo que es bien importante esa parte. Y sobre todo también porque en la parte, perdón, doctora, en la parte espiritual, creo que da mucha tranquilidad y esto afecta también el sistema pues inmune por pues el estado de ánimo del paciente y todo, y tiene repercusiones positivas en el tratamiento al final de cuentas, ¿no? Sí, también preguntabas qué otras disciplinas. Sí. Precisamente se mencionó el linfedema, todavía tenemos pacientes con linfedema, rehabilitación física es importante. Sí. En algunas ocasiones en las que es factible por el tipo molecular de cáncer, también cirugía plástica y reconstructiva. Cirugía plástica no solamente es para vernos más lindas cuando estamos sanas, ayuda mucho en la esfera psicológica el poder reconstruir parte de tu feminidad, ¿no? Todo lo que implica ante la sociedad y ante ti mismo. Y obviamente se nos está olvidando alguien que es nuestro brazo derecho, ¿no? Enfermería. Creo que son de las disciplinas que están más tiempo con los enfermos, más tiempo con las familias, son los ojos de todos los demás que participamos en un proceso terapéutico, porque al final se dan cuenta de muchas situaciones y son los que nos han pasado los tips. Oye, no, es que fíjate que aquel, ¿no? Sí. Hasta la dinámica familiar. Entonces, no olvidemos a esos héroes silenciosos, como a veces son los anestesiólogos o los paliativistas, ¿no? Claro. Enfermería es vital y enfermeras bien capacitadas. Sí. Justamente acabo de colgar con una paciente, ¿no? Que nos hablaron, ahorita ya está con una respiración agónica, y le pido ayuda a la enfermera que estaba ahí, que la canalice, ¿no? A veces hay cosas que tienes que hacer por compasión. Sabes que eso no le va a regresar la vida, pero la familiar que está ahí, ¿no? Siente que está haciendo algo en la cuestión de intervención a crisis. Bueno, siento que estoy haciendo algo, le hablo y dijo la enfermera, y lo alcancé a escuchar, yo aquí, en su casa, yo no le pongo un suero. Entonces, sí tienen que ser enfermeras, que sepan de qué estamos hablando, de que sepan cuál es un proceso paliativo, que sepan manejar morfina, que sepan manejar dispositivos que son fáciles y que a su vez van a capacitar a la familia, como lo hace trabajo social. Y dentro de todo este proceso, recordemos que el área médica no estamos separados, nos guste o no, de un proceso administrativo. Claro. Entonces, las aseguradoras deben ser nuestras aliadas. Sí. Y deben ser nuestras aliadas incluso para las terapias de rehabilitación, para las terapias de manejo de dolor, etcétera. Y hemos encontrado, afortunadamente, una sensibilización mayor en las aseguradoras que nos ayudan también con proveedores para poder hacer procedimientos que ahorita mis compañeras van a hablar, ¿no? En donde dice, ¿sabes qué? Por humanidad ha avanzado la ciencia, no podemos dejarlo solamente en pastillas. Sí hay pacientes que definitivamente no van a ser candidatos a intervencionismo, pero que en este proceso de atención ya tenemos que verlo también integral. Como los administradores dicen, ¿no? Es un esqueleto de pescado, pues en la parte de arriba también está el área administrativa, en donde precisamente pues es nuestro fuerte, sin el cual no podemos avanzar nosotros. Claro, sí, sí. Y los abogados, también, aun cuando no quisiera yo, ¿verdad? Diría el doctor Calixto, los abogados a veces son muy útiles en muchos casos de cuidados paliativos.
tema con relación a lo que dijo la doctora, porque lo considero importante, desde ver a nuestros pacientes con esa calidad humana, ¿no? Sí. La doctora mencionó algo con respecto a lo importante que puede ser para un paciente la reconstrucción. Aquí yo quiero comentar algo. Hay una frase que a menudo les repito a mis alumnos, me gusta mucho, que dice, somos historias, no diagnósticos, ¿ok? Entonces, qué importante hablar de nuestro paciente como una historia de vida particular. Su familia no es la misma que la del paciente otro, o el otro, o el otro, o el otro, ¿no? Hablabas hace ratito del acompañamiento. Sí. Lo retomo con relación a la reconstrucción, porque quizás para una paciente signifique muchísimo reconstruir su seno, pero para otra no, y lo presuma, y sea como forma de hacer conciencia, ¿sí? Entonces, considero importante mencionarlo, porque nosotros trabajamos con eso, con la individualidad, ver al paciente como ese ser humano con su propia historia, y que desde ahí vamos a abordarlo. No podemos tratar igual a un paciente que a otro. Está la teoría, bueno, estoy hablando desde mi área, ¿no? Sí. Tenemos que prepararnos, claro, pero aprendemos de cada uno de nuestros pacientes y sobre todo resaltar eso, darle esa calidad humana y esa individualidad para darle un tratamiento desde el área de la psicología, desde el acompañamiento de la enfermedad, de acuerdo a la red de apoyo que tenga también. Claro. Porque hay pacientes que pueden tener una familia muy numerosa, que participa, que los acompaña, que está al pendiente, pero hay otros que no. Y aquí entra otro tema bien importante. La doctora Atsiri lo mencionó en varias ocasiones, la accesibilidad que tengan los pacientes a las instituciones públicas, privadas, a las fundaciones, a las asociaciones, a todo eso, ¿no? Claro. Y creo que ahí también dentro de esa parte donde, bueno, la individualidad de cada persona, también supongo que hay personas que dicen, bueno, solo quiero mantener la calidad de vida y no estoy dispuesta como a seguir llevando estos tratamientos tan invasivos y todo esto. Entonces se les haga un acompañamiento para que pues lleven solamente con calidad de vida, como decía Nina, esas últimas etapas, ¿no? Sí, y la doctora Rocío. ¿Querías decir algo? Bueno, a mí me gustaría retroceder un poco en el tema al diagnóstico y la importancia de que le demos el nombre y el apellido a la enfermedad. Eso es súper importante tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Muchas veces, como mencionaban, queremos proteger al paciente como tal del diagnóstico o del nombre de la enfermedad. Cuando llega con nosotros un paciente que está visitando al oncólogo, especialista en cáncer, y entonces creemos nosotros que nuestro paciente es tonto y no sabe de qué se trata, ¿no? Y hacia dónde va, con el afán de protegerlo. Sin embargo, bueno, cuando llegan todos mis pacientes a la consulta, siempre les digo que no solamente vamos a tratar el dolor, ¿no? El dolor asociado a la enfermedad, sino que vamos a tratar los síntomas que puedan presentarse asociados al tratamiento de la enfermedad y a lo que viene, ¿no? La depresión, la ansiedad que viene junto con el diagnóstico y esa inquietud que muchas veces tienen los pacientes. Pero entonces, si yo quiero protegerlo, ¿cómo le digo que vamos a tratar síntomas asociados a la quimioterapia si no le quiero decir que tiene cáncer, ¿no? Entonces, eso para mí es un pilar básico en la consulta de primera vez, tratar siempre con nombre y apellido de la enfermedad. Los pacientes, al final del día, muchas veces ellos van a ir viendo cómo empiezan a deteriorarse día con día conforme avanza la enfermedad, inclusive aun cuando tienen un tratamiento hacia la curación con la quimio o la radioterapia, ¿no? Progresivamente, pues irán mejorando dependiendo de cada caso, ¿no? Pero sí, a mí siempre me gusta tratar eso con muchísima cautela, invitar a los familiares a que seamos bien conscientes de que si nosotros afrontamos una realidad en la que ya estamos, va a ser más fácil ese camino, ¿no? Sí. Junto con todos los especialistas que están viendo al paciente. Porque muchas veces algunos nos dicen, incluso los médicos que me mandan pacientes me dicen, sí, tío, o sea, sí ve a la paciente, pero no le digas que tiene cáncer porque estamos tratando de... Y entonces tú le preguntas al paciente, ¿cómo estaba hace un mes? Y hoy viene con un Karnofsky súper deteriorado porque él solito va viendo que todos los días se va deteriorando asociado, si no al tratamiento, a la enfermedad oncológica, ¿no?
Claro. El paciente no es tonto. No, obviamente se dan cuenta, van viendo pues, cómo va evolucionando todo y creo que pues de alguna manera lo sabe, pero pues... Ahí yo creo que también tiene que ver con qué tan preparados están los médicos. También necesitan prepararse para afrontar sus propias emociones. Cuando hablamos de enfermedades crónicas y de muerte, siempre tendremos que preguntarnos, ¿qué tanto he trabajado yo en mí, en mi vida, en mi proceso? ¿Sí? Porque todo eso que nosotros como profesionales no trabajamos va a impactar en los pacientes. Entonces, en ocasiones es el temor. Es el temor. Yo les decía hace ratito, la familia a veces trata de proteger al paciente, de no decirle para que no sufra, pero ¿a quién estás protegiendo? Te estás protegiendo a ti, porque tú no eres capaz de afrontarlo. Quizás el paciente está más preparado y más consciente que tú, ¿sí? Claro, Por eso es totalmente. importante el trabajo de todos. Sí. Y aquí estamos hablando de los médicos. Entonces, los médicos también tienen que llevar su proceso para poder ver al paciente Claro. y estar preparado para enfrentarse a eso, ¿no? Incluso sí, saber cómo decirles y todo esto. Sí, porque es bien importante y justo con eso quiero terminar esta primera sección, porque creo que cuando se trata de aliviar el dolor, y ahorita para la segunda sección irnos a ya la importancia tal cual del dolor en esta patología, es que no solamente están curando el dolor, sino que también le están dando la posibilidad de recibir tratamientos más prolongados y que el paciente tenga la posibilidad de que sin dolor poder estar más animado y echarle más ganas al tratamiento, tal cual. Porque, pues bueno, si está con el dolor ahí a todo lo que da, hay veces que los pacientes ya se desaniman y dicen, es que ya no quiero. Pero si se está llevando un buen control, también le das la oportunidad de que siga en el tratamiento y que, pues, calidad de vida. Entonces, pues con esto terminamos la primera sección, que es básicamente conocer todo lo que es cáncer de mama y para ahorita enfocarnos en el manejo del dolor con todas las opciones que tenemos actualmente y pues mientras que cenamos. Gracias. Gracias.